Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Yo estoy contento una vez más de poder estar con ustedes esta mañana y compartir la palabra del Señor. Principalmente porque nosotros sabemos que como cristianos este es un día de celebración, un día de victoria, un día de gozo, un día donde nosotros podemos ser fortalecidos y recordar que en medio de las tribulaciones, circunstancias y cosas que podamos afrontar en este mundo, nosotros creemos en uno que ya ha vencido a este mundo, ¿verdad? Entonces, este día es un día también que nos llena de gozo porque por la bondad y la providencia de Dios nos permite darnos cita en ese lugar, como decía el hermano, un grupo de pecadores arrepentidos, ¿sí? Y venimos a ese lugar a hacer adoración a Dios y también a ser edificados mutuamente por el poder de su palabra. Así que les voy a animar a que podamos orar esta mañana para iniciar este tiempo de predicación. Padre, esta mañana te damos gracias por tu santa y bendita palabra, la cual es útil para nosotros. Esta mañana, oh Dios, reconozco que yo no soy infalible como tú lo eres. Mis capacidades son limitadas. Y hoy, Señor, ruego una vez más delante de ti junto a mis hermanos para que tú me concedas tu endoso, para que tú permitas que tu palabra sea expuesta de una manera clara y que todos podamos ser edificados esta mañana. Ayúdanos, oh Dios, a creer, a pensar en lo que tu palabra nos enseña, a meditar en ello y de esa manera que tú puedas abundantemente fruto darnos en medio de tu iglesia. Gracias, Dios, por tu palabra y permite que podamos meditar un poco en ella esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a lo largo de varias semanas han estado exponiéndose a la carta primera de Juan, ¿cierto? Y yo sé que a veces nosotros vamos por diferentes pasajes y tal vez podemos llegar a olvidar algunas de las cosas y tener más presentes solamente las recién. Cuando ustedes seguramente estuvieron viendo en semanas atrás en Primera de Juan, el capítulo 2, en los versículos 18 y 19, decía algo así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En estos versículos nosotros mirábamos un contexto de la iglesia local, donde muchas veces vamos a padecer dolor al ver cómo algunos que están en medio de nosotros, que nosotros consideramos que son nuestra familia como una iglesia local, también a veces nos van a traicionar. Van a dar vuelta de la fe que han profesado y van a traicionar su fe, su iglesia y a Dios. Y eso es parte del padecimiento que como cristianos a veces vamos a tener que afrontar. Como aquellos que amamos niegan su fe y se alejan de la sana doctrina. Además de eso, la vez pasada que tuve la oportunidad de venir y acompañarles, estábamos viendo 1 Juan 4, recuerdan, y estábamos hablando de los falsos maestros. Y de cómo en medio de la iglesia también iban a haber líderes que iban a trastornar la palabra de Dios y a enseñar herejías y falsedades. Y cómo eso podría traer daño, sufrimiento a la iglesia, confusión y además dolor en medio de nosotros, ¿verdad? Al poder también tener que ser firmes y echar fuera de nosotros aquellos que anunciaran otro evangelio. Por tanto, hasta ahí, al menos en 2 capítulos, estamos viendo cómo la iglesia de una u otra manera es atacada por este mundo, por la corriente de este mundo, por la falsa enseñanza, por aquellos que dicen ser cristianos y no lo son. Y la verdad es que de cierta manera vamos a estar enfrentando ciertas adversidades comúnmente. Pero eso es algo como externo, ¿sí o no? Personas a nuestro alrededor, líderes que tratan de opacar el mensaje saludable de la palabra de Dios, personas que nos van a traicionar e herir. Pero ¿qué pasa con aquellos llamados que hace también Juan a través de esta carta
a no solamente poner la atención y luchar contra lo exterior, sino también contra lo interior. Cuando nosotros mirábamos en 1 de Juan 2:15 decía, no améis al mundo. Y yo no sé ustedes, pero yo también muchas veces me analizo y veo mi propia vida y veo que también yo tengo que enfrentar y luchar contra mi propia concupiscencia, contra los deseos que tal vez hay en mí que se inclinan al mal, que se inclinan a este mundo, que de repente hay cosas que parecen atractivas fuera de la voluntad de Dios y fuera de lo que su palabra nos insta y nos manda a hacer. Por lo tanto, vemos que la lucha del cristiano es tanto como lo exterior como lo interior. Pero ciertamente vamos a tener que enfrentar estas luchas. Y en ese contexto de lucha, a veces de derrota, a veces de desánimo, a veces de desilusión, a veces de muerte, de luto, de dolor, de sufrimiento, de pobreza, de escasez y tantas cosas que tenemos que afrontar, pareciera que cada día la cosa se pone más difícil, ¿sí o no? Pareciera que a veces las fuerzas faltan. Pareciera que a veces el ánimo se acaba. A veces tenemos que afrontar diversas circunstancias en nuestra vida donde sentimos que ya no queremos más luchar. Ya no tenemos fuerza, ya no tenemos ánimo, ya no tenemos esa pasión como en un inicio. Y verdaderamente ahí es donde perlas tan hermosas, tesoros tan hermosos como los que vamos a leer el día de hoy y vamos a meditar un poco en ello. Vamos a ver cómo pueden recobrarnos el ánimo, la fuerza y poner la mirada en las cosas de arriba y cómo eso nos va a llevar y alentar en este caminar cristiano. Nuestro hermano pastor, el hermano Frank, ¿verdad? Nos leía esta mañana los 5 versículos que vamos a estar abordando y vamos a estar específicamente en 1 de Juan 5, del 1 al 5. Y en sus Biblias posiblemente tienen a veces encabezados, y el encabezado de este capítulo empieza la fe que vence al mundo, o algo similar tienen ustedes, ¿verdad? Y básicamente ese es el tema de esta mañana, la fe que vence al mundo. Y permítame iniciar este primer punto, nombrándolo la conexión entre la fe y el nuevo nacimiento. ¿Por qué hacemos esa afirmación? Bueno, el primer versículo del capítulo 5 de 1 de Juan dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Yo sé que ustedes utilizan otra versión, ¿verdad? Y disculpen que no lo aclaré al inicio. Yo utilizo la Reina Valera de 1960, pero debemos de andar más o menos igual, ¿verdad? Entonces, voy a estar leyendo los versículos en mi versión. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Bueno, en ese primer versículo nosotros vemos una relación estrecha entre lo que es la fe en Cristo y el nuevo nacimiento. O sea, son dos cosas que se vienen a entrelazar. No puede una persona confesar que Jesucristo es el Señor si no ha tenido un nuevo nacimiento. Y no puede haber una persona que tenga un nuevo nacimiento que no confiese que Cristo es Señor. Las dos cosas están juntas e intrínsecas entre sí. Por lo tanto, tendríamos que explorar un poco más algunos pasajes que nos hablan acerca de esta profesión de fe y cómo es que las personas llegan a ello. Para eso podríamos ver Juan, ¿verdad? Vamos a estar yendo a Juan y 1 de Juan, para que lo tengan por ahí, por si tienen en sus Biblias tal vez algún separador o algo, pueden estar yendo entre uno y otro. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice así: mas a todos los que le recibieron, ¿a cuántos? A todos, pero no se refiere a todas las personas, ¿sí o no? Está haciendo todos los que le recibieron. ¿Qué dice? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Claramente nosotros vemos aquí de que todos aquellos que reciben al Señor, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aparentemente hasta ahí pareciera que las personas toman una decisión de manera personal, ¿sí o no? Por Cristo. Pareciera que las personas deciden seguir a Cristo o seguir este mundo. Pero miren lo que sigue en el siguiente versículo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién?
de Dios. En estos versículos nosotros podemos ver de que verdaderamente es una obra soberana. Dice que no es como de carne o de sangre, que el hombre decide o que los padres, no. En esta ocasión está refiriendo la atención a Dios, el soberano, el que decide por encima del hombre y le da la potestad, le da la habilidad, le da su gracia para que este hombre pecador o esta mujer pecadora pueda arrepentirse de sus pecados y pueda creer en Cristo. Entonces, ahí estamos viendo que el nacer de nuevo, el nacer espiritualmente, es un don que proviene de Dios. Y verdaderamente, las personas van a creer en Cristo y solamente en Cristo. Vamos a leer otros versículos. Acompáñenme a Juan 3, unas paginitas más adelante. Juan 3. Este es un capítulo muy famoso, ¿verdad? Que habla acerca de un personaje llamado Nicodemo, que llega a Jesús como ladroncito, ¿verdad? Escondidito para que no lo vean. Y cuando llega, le hace una pregunta interesante, ¿verdad? Este Nicodemo era un principal de los judíos y le dice, en el versículo 3 le dice Jesús, de cierto te digo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, Nicodemo le está haciendo unas preguntas de cómo es que él hace los milagros y cómo es esa cosa. Y entonces le dice, no, un momento. Antes que cualquier cosa, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Así que nosotros, igual como en un nacimiento natural, los bebés no pueden llorar, no pueden reír, no pueden cantar, no los podemos escuchar, ¿verdad? Hasta que nacen, ¿sí o no? No pueden caminar, no pueden correr, no pueden comer de la manera que nosotros los vemos como unos pequeños que van creciendo. Y ustedes han tenido algunos niños en medio de ustedes en la iglesia y seguro han visto cómo van creciendo en las etapas y cómo van desarrollándose. Bueno, el niño primero tiene que nacer, ¿verdad? Ese es el punto inicial donde nosotros vemos la vida que ya mirábamos en la formación de la pancita de la mamá, ya lo vemos de una manera que ya nace, ya lo vemos, ya lo conocemos y ya podemos ver cómo se desarrolla. Entonces, de igual manera, el cristiano, le dice Jesús a Nicodemo, es necesario que tenga un nacimiento espiritual. Es necesario que nazca de nuevo. Y Nicodemo empieza a hacer preguntas, que cómo es posible de que el hombre se meta de nuevo en la matriz de la mamá y vuelva a nacer. Y entonces Jesús le dice que cómo es posible que si él es uno de los principales no entiende estas cosas. ¿Cómo creen que andaba el resto? Andaban perdidos, ¿verdad? Andaban equivocados, no entendían ellos. Pero lo que Jesús le dice en el versículo 5, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido, versículo 6, de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nosotros vemos de que es necesario que por medio de la fe y por medio de la obra divina, redentora de Dios y soberana, estas personas, o todo cristiano, tenga que nacer de nuevo. Y ahora, ¿cuántos de ustedes han vuelto a nacer en el sentido físico? ¿Cuántos de ustedes tienen doble cumpleaños, o 3 cumpleaños, o 20 cumpleaños? No, ¿verdad? Una vez nosotros nacemos en esta tierra. De igual manera, espiritualmente, una vez Dios nos trae a la vida. De una vida de delitos y de pecados y de estar muertos espiritualmente, Dios nos da vida juntamente con Él, y a partir de ahí nosotros tenemos vida con Cristo, en Cristo. Entonces, acá nosotros vemos una relación cercana, directa, entre lo que es la fe por un lado y el nuevo nacimiento. Y esto es una antesala, porque vamos a ver algo mayor esta mañana, pero tenemos que tenerlo claro, este concepto de que es necesario de que nosotros entendamos y podamos meditar de que ciertamente y evaluar de que si ciertamente nosotros hemos nacido de nuevo. Y hay evidencias que nos pueden dar claridad si nosotros hemos nacido de nuevo o no. Pero permítame, antes de que salgamos de Juan 3, leer algunos versículos más. El versículo 15, yo sé que muchos de ustedes se saben Juan 3:16, ¿sí o no? Pero meditemos un poco en el 15, que es un versículo anterior.
¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? Que nosotros podemos ver la gracia de Dios, su salvación, su redención, el nacer de nuevo. ¿Para qué es? ¿Cuál es el propósito? Bueno, para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, cuando yo les mencionaba de las luchas, de las adversidades en este mundo, es porque a veces nosotros ponemos nuestra mirada en lo que nos rodea y en lo que nos sucede ahora mismo. Dentro de un año, las luchas que tenemos tal vez van a ser solamente recuerdos y momentos donde vamos a ver cómo Dios nos fortaleció y nos bendijo y nos ayudó. Pero ahora mismo que estamos en medio del huracán, entonces nosotros decimos, esto está duro, esto está terrible, esto está difícil, Dios me ha abandonado, Dios no está conmigo. Empezamos a dudar, así como Pedro que estaba ahí y empezó a dudar cuando el Señor le dijo que caminara sobre el agua, ¿no? Al inicio iba como valiente y caminando y haciendo algo maravilloso, pero de repente empezó a ver las olas, empezó a sentir la brisa y empezó a tener temor y se empezó a hundir. Así nos pasa a veces. Y en el versículo de Juan 3, un poquito más adelante, 36, dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Realmente cuando nosotros leemos este versículo podemos ver que aquellos que han creído en Cristo tienen vida eterna, están seguros en Él, pero aquellos que no han creído en Cristo, realmente la ira de Dios no va a estar, está sobre ellos. ¿Por qué? Porque como muertos espiritualmente no pueden entender cómo ellos están en condenación, están en una posición de rechazo y en contra de Dios. Y un día se consumará su juicio y eternamente serán castigados por ello. Tendrán un tormento eterno, mientras que otros van a gozar de una vida eterna, de gozo, de felicidad plena en Dios. Así que no es nada fácil y nada hermoso poder ver cómo tantas personas se pierden en ese mundo. Aquellos que nosotros admiramos a veces porque tienen riquezas o éxito como lo describe este mundo, realmente lo que tienen es una vida de calamidad y de condenación encima de ellos. No importa, hermanos, lo que nosotros podamos atesorar en esta tierra, no se compara con lo que nosotros vamos a gozar y ya, desde ya, gozamos en Cristo. Entonces, viendo esta relación entre el creer en Cristo y el poder tener vida eterna y el poder haber nacido de nuevo, podamos evaluar brevemente cómo nosotros podemos ver esas evidencias de que tenemos esa fe que salva. Y es por eso que nosotros vamos a ver los versículos 2 y 3 del capítulo 5 que vamos a ver esta mañana. Dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Usted quiere ver que si quiere evaluar de manera rápida, de manera sencilla, cómo puede notar o ver si una persona es creyente o no. Bueno, debe de amar a Dios y debe de amar a sus hermanos en la fe, y debe obedecer sus mandamientos. Entonces ahora vamos a ver un poco acerca de la conexión entre la fe y las evidencias que pueden mostrar esa fe. Y cuando nosotros mirábamos a lo largo de esta primera carta de Juan, en diferentes versículos, mirábamos cómo nos presentaba Juan cómo es Dios, y a su misma vez nos presentaba cómo debe ser un hijo de Dios. Porque cuando nosotros vemos un nacimiento de una jirafa, ¿qué esperamos que si está embarazada que tenga? ¿Un perro? ¿Un gato? No, ¿verdad? Una jirafa. Y si nosotros vemos que una perrita está embarazada y va a tener, ¿qué va a tener? ¿Conejos? No, perritos, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos en este primer
en este capítulo número 5 dice que es nacido de Dios, ¿qué nosotros deberíamos de evidenciar? La imagen de Dios. Sus atributos comunicables a nosotros. Y en 1 de Juan 1:5 dice que Dios es luz. Y que si nosotros tenemos comunión con Él, debemos de andar en tinieblas. No, ¿verdad? Debemos de andar en luz. En 1 de Juan 2:3 dice que nosotros debemos de guardar sus mandamientos. También lo dice en 3:22. Así que si Dios establece sus mandamientos, si Él es un Dios de orden y Él dicta sus leyes, ¿qué debería hacer todo cristiano? Guardar sus mandamientos. En 1 de Juan 2:10 dice que, bueno, ya hemos escuchado que Dios es amor. Y por lo tanto, ¿nosotros qué debemos hacer? Amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Eso también lo vemos en 3:14, 4:7. En 1 de Juan 2:28 dice que permanecemos en Él. 1 de Juan 3:9, no practicamos el pecado. Y 1 de Juan 4:13, que ya es más reciente, en los últimos versículos que han estado meditando, dice que nos ha sido dado su Espíritu. Y en 1 de Juan 4:19, que amamos a Dios, porque Él nos ha amado primero a nosotros. Por lo tanto, aquí nosotros miramos algunas características, algunas evidencias que nos dan la misma palabra en este mismo libro de cómo un cristiano puede evidenciar a otros y cómo nosotros podemos medir la conversión, esa fe que dice tener en Cristo a través de las evidencias, los frutos que debe de haber en su vida. Ahora, yo sé que muchos de nosotros podemos ver, así como vemos los frutos, podemos ver también las debilidades de nuestros hermanos, ¿sí o no? Nosotros mismos podemos ver nuestra propia vida y decir, bueno, tal vez yo no amo tanto a este hermano porque es mi hermano difícil, o tal vez yo no obedezco tanto en esta área. Y realmente hay muchas áreas en las que nosotros debemos de menguar para que Dios crezca en medio de nosotros. Debemos de obedecer y debemos de entregarlas a Dios. Pero la verdad es que a pesar de que somos creyentes, nosotros vamos a pecar y fallar de una u otra manera, pero la diferencia es que el pecado no se enseñorea encima de nosotros, sino que nosotros lo rechazamos y nos arrepentimos. No es que vivimos una vida de pecado, sino que en la vida cristiana pecamos. Así que, regresando a 1 de Juan 5, dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Bueno, cuando nosotros venimos y nos bautizamos y cuando nosotros nos comprometemos con la membresía de la iglesia, nosotros estamos verdaderamente diciendo públicamente que creemos en Cristo, pero a su vez entendemos de que Dios nos manda a amarlo a Él, pero también amar a su iglesia. Por lo tanto, no podemos decir, yo amo a Dios, pero no amo a su iglesia. Si amamos a Dios, debemos amar a nuestros hermanos. Cuando nosotros meditamos en los 10 mandamientos, yo sé que algunos de ustedes se los pueden saber hasta de memoria, nosotros podemos ver de que hay dos grandes grupos de mandamientos, ¿sí o no? Los primeros mandamientos reflejan de una manera nuestro amor a Dios. ¿Qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué más? No te harás imágenes ni ninguna semejanza. ¿Qué más? ¿Nada? Hay que repasarlo, ¿verdad? En síntesis, nosotros vemos que los primeros mandamientos expresan de una manera real, pública y verdadera y práctica nuestro amor hacia Dios. Pero hablemos de los otros versículos que siguen, de los otros mandamientos. ¿El amor hacia quién se expresa? Ahora hacia los hermanos. ¿Por qué? No mentirás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás lo de tu prójimo. ¿Se fijan que se está enfocando en el próximo, el que está cercano a ti? Bueno, de esa manera nosotros podemos ver de que Cristo mismo en Marcos 12:30 dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el primer mandamiento. O sea, antes de cualquier otra cosa es Dios la prioridad. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Pero ¿qué dice Cristo? El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En esto se resume la ley y los profetas. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Suena sencillo, ¿verdad? Como que se resume solamente en dos. Qué fácil. Bueno, practicarlo de verdad requiere mucho esfuerzo, requiere mucha constancia, requiere mucho compromiso y requiere mucha gracia de Dios en nosotros. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Es fácil que nosotros entrevistemos a las personas y nos diga, sí, yo amo a Dios. Bueno, si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Obedece sus mandamientos. Obedece su palabra. Y ahí la cosa se pone difícil, ¿sí o no? En 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Nos queda claro? Guardemos sus mandamientos. Ese es el amor a Dios. El llenarnos la boca diciendo cosas buenas de Dios. El hablando bien de Él. El hablando de que le amamos, que le tememos. Bueno, obedezcamos. Y ahí veremos si realmente le amamos. Hay una historia muy interesante de la Biblia. Y está en el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos de que había un hombre llamado Jacob, ¿sí o no? Y ese hombre llegó a un lugar e hizo un trato con un hombre llamado Labán. ¿Y qué es lo que él ofreció? Él le ofreció trabajar por su hija. Y dice que trabajó 7 años por ella. Bueno, le hizo trampa, ¿sí o no? Y al final fueron 14 porque tuvo que trabajar otros 7 años. Pero ¿saben qué es lo que dice la Biblia? Que le parecieron pocos días. Porque realmente el amor por Raquel era tan grande que no le importó trabajar ese tiempo para luego poder estar con ella y que fuera su esposa. Asimismo, cuando nosotros vemos en 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Pero dice una frase ahí, y sus mandamientos no son gravosos. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos que afrontar la debilidad de nuestra carnalidad, nuestra naturaleza pecaminosa. A veces cuando vamos a leer la palabra sentimos que es algo cansado. A veces cuando vamos a orar, a veces venir un tiempo de adoración aquí como iglesia, asistir a un grupo pequeño y diferentes cosas más, lo sentimos como que es algo pesado, como que es algo difícil, como que es algo de, tendría que hacer esto, pero ni modo, voy a tener que hacer esto. Y empezamos a batallar con eso. En ese momento sus mandamientos se vuelven gravosos, porque nosotros estamos desenfocados, porque nosotros realmente no entendemos que el sentirnos de cierta manera fríos, nosotros deberíamos de buscar la fogata, el calor para poder calentarnos, sino que las personas tratan de seguir ahí alejaditos, fríos, y se van volviendo como un témpano de hielo. Por lo tanto, nosotros debemos de entender de que la manera en que nosotros podamos sentirnos de manera plena, gozosos, en paz, en alegría al participar de nuestras disciplinas espirituales o de la iglesia, es de la manera que nosotros lo hagamos. Si nosotros nos ejercitamos diariamente en nuestras disciplinas espirituales, nosotros vamos a estar alimentándonos de la palabra de Dios, alimentándonos espiritualmente cuando oramos y compartimos con nuestros hermanos en comunión. Es ahí donde nosotros nos vamos a sentir fortalecidos y animados. Pero las personas es todo lo contrario. Estamos desanimados y nos alejamos. Estamos desanimados y no buscamos la palabra. Estamos desanimados y no oramos. Y entonces hacemos todo lo contrario. Y empiezan a ocupar su tiempo en las redes sociales, en la televisión, en prácticas o pláticas con personas que no son creyentes y empezamos a alimentarnos de lo que este mundo nos da. ¿Y saben cuál va a ser el resultado? Derrota.
Y esta mañana nosotros estábamos escuchando cuando nuestros hermanos nos estaban guiando en alabanza a nuestro Dios, y nosotros escuchábamos una y otra vez en varias de las canciones que cantábamos que Cristo ha vencido, que Él es victorioso, y de esa manera nosotros también lo somos. Pero ¿cuándo nosotros nos vemos en derrota? Bueno, cuando nosotros nos alejamos de Él, de su palabra, cuando nosotros nos alejamos de su iglesia, cuando dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, cuando nos alimentamos de lo que este mundo nos ofrece, cuando estamos siendo tentados y en vez de huir de la tentación, nos acercamos cada vez más a ella. Hermanos, en el versículo 4 y 5 de los versículos que vamos a estar viendo esta mañana, dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Miren qué interesante. Todo lo que es nacido de Dios, o todo aquel que es nacido de Dios, que ha sido regenerado, que ha tenido hay una discusión entre el ordo salutis, ¿no? ¿Qué es primero? Dios los llama, Dios los regenera, luego ellos profesan creer en Cristo y se arrepienten de sus pecados. ¿Cuál es el orden? Hay una pequeña discusión ahí aún, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que es un don de Dios, que es voluntad de Él, como miramos esta mañana, de que nosotros nacemos de nuevo, que hay algo nuevo en nosotros, que es de Dios, y que de esa manera podemos ser salvos. Entonces, esta mañana decía, todo lo que es nacido de Dios, que vence al mundo. Esta es, hermanos, la promesa tan maravillosa que podemos ver esta mañana. Si nosotros hemos nacido de Dios, nosotros hemos sido facultados por Dios para vencer al mundo. Pero la ventaja que tiene el enemigo encima de nosotros es que nosotros a veces olvidamos este principio. Y por eso nosotros mismos nos ponemos sometidos al sistema de este mundo y nosotros decimos que no podemos. Cuando hay alguien que nos dice que sí podemos, que es Cristo. Por lo tanto, si nosotros entendiésemos que ya nosotros tenemos la victoria de Cristo en nuestras propias vidas, deberíamos de vernos, pensar, meditar y filtrar todo en base a esta verdad. Entonces dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y hoy veníamos en el camino, mi esposa y el pastor Reinaldo y su esposa, y mirábamos que había una competencia, ¿no? Y venían corriendo unos atletas. Y qué triste era que apenas había iniciado, iban como 2 cuadras y algunos ya iban caminando. Ya iban cansados. Pero la verdad es que kilómetros más adelante, llegamos hasta alcanzar al que iba de primero. Y ustedes saben que siempre va como la policía o alguien allá adelante con luces y toda la cosa, y él iba. Y nosotros lo mirábamos a ese hombre, iba sudado. No crean, iba a chorros de sudor. Nosotros lo miramos que iba corriendo hasta con la boca abierta, cansado ya. Pero ¿saben qué? Ese hombre sabía por qué estaba corriendo. Entendía que si él se detenía, lo iban a alcanzar. Él empezó a correr con propósito. Y por supuesto de que es cansado, y por supuesto de que había sol, por supuesto de que ya llevaba kilómetros recorridos. Pero si tenemos una meta clara, entonces nosotros nos vamos a esforzar. Entonces nosotros vamos a saber que lo que estamos padeciendo tiene un propósito divino, soberano, y que vamos hacia algo mejor, hacia algo mayor. Así como Jacob, cada vez que tenía que trabajar, él sudaba, se esforzaba, pero recordaba su amor por su amada. Y recordaba que no importaba que pasaran los meses, los días, la semana trabajando allí, él un día gozaría de la compañía y del amor de su amada. Asimismo, hermanos, cuando nosotros estamos en este mundo y vemos las aflicciones y las dificultades, muchas veces vamos a ser como esos que se metieron a esa competencia e iban caminando y pensando en la derrota de que, no, es que el otro ya va muy adelante, yo voy a caminar, voy a de vez en cuando trotar y a ver cuándo llegue.
Así es a veces las personas, hermanos, son conformistas y se amoldan a este mundo. Pero acá nos decía, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuándo? ¿Algunos cuantos? Todo, dice. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, ¿por qué nosotros podemos vencer al mundo? Porque hay habilidades sobrenaturales. Algunos de ustedes tiran fuego por los ojos, o de repente se mete la mano al bolsillo y saca un montón de fajón de dinero. O ¿qué es lo maravilloso en nosotros para poder vencer este mundo? No es nada. No hay nada de maravilloso en nosotros per se, o sea, que sea algo propio de nosotros, habilidades súper fuertes que tengamos. La única habilidad o el medio que nosotros tenemos para vencer al mundo es nuestra fe, porque nuestra fe es puesta en alguien más. Porque si yo veo mis debilidades, mis capacidades, yo me puedo desanimar, pero yo veo en aquel que ha vencido, que es Cristo, que no solamente vivió una vida perfecta sobre esta tierra y nos demostró claramente cómo podíamos ser obedientes al Padre, también Él fue crucificado, padeció por nosotros y fue sepultado. Pero un día, cuando los demás creían que ya habían cumplido el propósito de matar a ese predicador, a ese profeta, ¿qué pasó, hermanos? Él resucitó, venciendo a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y en ese momento, el ánimo de los discípulos fue reconfortado. Porque no crean, los discípulos también estaban tristes, algunos de ellos, porque su maestro había muerto. Muchos de ellos no entendían algunas de las enseñanzas de Jesús, pero cuando le vieron resucitado y pudieron ver claramente de que Dios lo había levantado de los muertos, entonces ellos pudieron entender y terminar de creer. Y en ese punto, hermanos, cuando nosotros estamos como los discípulos, en lucha, en dificultad, en desánimo, cuando vemos nuestras propias faltas, hermano, no nos veamos a nosotros, ni veamos al pastor, ni veamos a los otros hermanos. ¿A quién debemos de ver? A Cristo, nuestro ejemplo. Es por esto que en estos últimos versículos dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, nosotros no vamos con espada ni jabalina. No es que cada uno de nosotros va a salir con un machete de su casa todos los días y hoy voy a vencer al mundo. No. Nosotros vamos con la palabra de Dios. Nosotros vamos con el consejo de Dios. Su palabra nos ayuda a que nosotros podamos tener fe en Cristo. Por sus méritos, por su justicia, por su bondad, por su misericordia. Y el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es aquel que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, cuando nosotros vivimos una vida de cristianismo nominal, nos podemos enfrentar a la realidad que pasan muchos matrimonios. Hay personas que se casan y tienen un gran amor cuando están de novios, cuando están de matrimonio, pero cuando pasa el tiempo las cosas se empiezan como a enfriar, ¿cierto? Ya no hay cariño, ya no hay amor, ya no hay afecto, ya solamente se empiezan a comunicar las cosas y después ya ni siquiera hay comunicación. Y la verdad es que ese no es el estándar. Eso es lo que este mundo también viene marchitando y moldeando de cada día, el egoísmo y tantas cosas. La verdad es que nosotros cada día deberíamos de estar más contentos y más fortalecidos en la palabra de Dios, recordando esa esperanza viva. Nosotros solamente somos peregrinos sobre esta tierra. Nosotros solamente somos personas que estamos de paso. No se enamore de lo que este mundo puede ofrecer. No se enfrasque en cosechar tanto éxito como pueda lograr. Solamente estamos de pasada por este mundo. Solamente es un corto tiempo en representación de la vida eterna, gloriosa, majestuosa que Dios nos ofrece. Si nosotros perdemos la mirada, perdemos el objetivo,
nos vamos a desanimar, nos vamos a desorientar. Imagínense la iglesia primitiva, perseguidos, encarcelados, echados a los coliseos romanos. ¿Cómo estas personas podían tener gozo? ¿Cómo estas personas podían tener alegría si estaban viendo la muerte cada día? Y el luto, y el dolor, el sufrimiento, la escasez. Hermanos, porque no se trata de lo que este mundo nos puede ofrecer. Se trata de la esperanza viva en Cristo Jesús. Y quisiera más o menos cerrar este tiempo utilizando una ilustración de un hombre llamado Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones da un ejemplo de la vida cristiana y de estos versículos con una ilustración de un reloj. Yo sé que algunos andan reloj en la mano, ¿verdad? Pero vamos a simbolizar esos relojes que ponen en las casas, ¿sí? Que son redondos. Ustedes saben de que esos relojes generalmente tienen los números arriba, aquí, aquí y aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son los números que tienen? Bueno, aquí tiene el 3, 6, 9 y 12, ¿verdad? Bueno, ustedes lo están viendo al revés de mi ejemplo. Entonces, generalmente eso se le llaman los 4 cuadrantes del tiempo, ¿verdad? En el primer cuadrante tenemos el amor a Dios. En el segundo cuadrante tenemos el amor a nuestros hermanos. En el tercer cuadrante tenemos la obediencia a sus mandamientos. Y en el cuarto cuadrante y último tenemos nuestra profesión de fe o anunciar el Evangelio. Nosotros tenemos que entender que si un reloj está bueno, ¿qué es lo que va a hacer? No importa la hora que le pongamos, él siempre va a pasar por todos. Así debe ser una vida balanceada del cristiano. No importa cómo nosotros iniciamos o en qué punto estemos. Siempre tenemos que recordar que nuestra vida tiene que pasar y tiene que estar marcada por cada una de esas cosas. Si no, es una vida desbalanceada. Si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que amar también a los hermanos. Si decimos que amamos a Dios y amamos a los hermanos, tenemos que obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Y si decimos que amamos a Dios, obedecemos a Dios, amamos a nuestros hermanos, también nosotros tendríamos que profesar nuestra fe al mundo. Entonces, de esa manera, cuando nosotros estemos en cualquier momento y en cualquier situación de nuestra vida, recordemos esos 4 cuadrantes que nos van a ayudar a enfocar nuestra vida en cómo Dios marca cada una de las etapas y las necesidades. Y yo les voy a decir algo, hermanos. Por mucho tiempo, al asistir primeramente nosotros a nuestra iglesia local, la que hoy es IBC, teníamos la oportunidad de llegar a un lugar donde se nos predicaba la palabra de Dios, ¿verdad? De sana doctrina. Veníamos de otro lugar nosotros y llegábamos y nos alimentábamos de la palabra de Dios, pero en cuanto terminaba el culto, nosotros salíamos rápido. Nosotros mirábamos que algunos se quedaban, pero nosotros siempre teníamos algo que hacer. O queríamos ir a descansar, o queríamos ir a pasear, o queríamos ir a hacer otra cosa. Y por un momento nosotros nos perdíamos, ¿verdad?, de la oportunidad de conocer a otros creyentes y de poder convivir con ellos y tener comunión con ellos. Fue hasta después de un tiempo que nosotros nos animaron a que pudiéramos conocer a los hermanos de la iglesia. Y hermanos, realmente ha sido maravilloso. Ha sido demandante, porque a veces el tener que ir una noche a aconsejar a una pareja bíblicamente que está teniendo problemas, o tener que ir a visitar a un hermano que está en el hospital, o tener que hacer tantas cosas que a veces la vida práctica cristiana en comunión nos lleva a hacer. Pero les voy a decir algo, hermanos. Realmente hay algo hermoso y maravilloso en la comunión junto con otros hermanos. En ese compañerismo real, genuino del amor de Dios, en esa consagración mutua, en ese demandarnos los unos a los otros y animarnos en ese caminar cristiano, hermanos. Solo aquel que es el llanero solitario, que cree que puede hacerlo de manera sola, va a enfrentar tantos tropiezos, tanto dolor y tanto sufrimiento, y se va a ahogar él mismo. Pero nosotros entendemos, hermanos, de que hay algo hermoso de Dios en su pueblo, en su iglesia. Se manifiesta su presencia, su poder, se manifiesta su gracia en medio de su pueblo, hermanos. Y solamente los quiero animar esta mañana que ustedes puedan vivir esa realidad, vivir en esa victoria que Dios ofrece, en esa vida victoriosa
una y otra vez que nosotros podamos recordar que Él ha vencido al mundo. Y como Él ha vencido, nosotros también podemos vencer. Ya nosotros no estamos en derrota ni en esclavitud. Él nos ha hecho libres. Y no podemos dejarnos gobernar por este sistema de este mundo. Hermanos, para terminar, yo sé que ya lo he dicho como 3 veces, pero para terminar, quisiera hacer algunas preguntas para que usted pueda meditar esta mañana. Si ustedes si evalúas tu vida de manera personal, esta mañana, ¿cómo te ves? ¿Te ves como una persona que está en victoria o en derrota? ¿Cómo está tu amor hacia Dios? ¿Cómo está tu amor hacia tus hermanos? ¿Cómo está tu amor evidenciado en la obediencia a los mandamientos de Dios? Esta semana, ¿has profesado a alguien tu amor por Cristo? ¿Has compartido el Evangelio con otros? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Lo sientes como una carga o como gravoso, como leíamos hoy? ¿O es algo que te deleitas y sientes gozo y alegría? ¿Qué pasa con aquellos que están en pruebas? ¿Cómo te has sentido en este tiempo? ¿Has acaso recordado cómo esta vida es pasajera y cómo Cristo nos ofrece una vida eterna que desde ya podemos experimentar con todo su amor, su gracia y su perdón? ¿Cuál es el ancla al que nosotros nos aferramos cuando sentimos que este mundo nos está venciendo? Y para terminar, hermanos, ahora sí, la conclusión. Quiero leer solamente algunos pasajes del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 2:7 dice: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Estamos hoy en el 2024, pero recordemos que vamos hacia un futuro cercano. Y en ese momento que es tan maravilloso y alentador, el libro de Apocalipsis es un libro donde continuamente se habla de victoria. Se menciona a Cristo como aquel único que es digno de abrir los sellos, el que sale para vencer, el que ha vencido, y también nos habla de nosotros. Ahí estamos nosotros, hermanos, en ese Apocalipsis mencionados. Dice: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Apocalipsis 2:11 dice: el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Apocalipsis 2:17 dice: al que venciere daré de comer del maná escondido. Y Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y Apocalipsis 3:21 dice: el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Hermanos, espero un día poder disfrutar, igual que ustedes, de esos momentos tan gloriosos y maravillosos. Hermanos, que nuestra esperanza sea Cristo, nuestra fortaleza sea Cristo. Y hermanos, que podamos, a pesar de todas las cosas, poder tener el gozo y la paz que solamente Él puede ofrecernos. Hermanos, gracias a Dios estamos en victoria y continuaremos estando en victoria. Oremos. Padre, esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, porque a nosotros nos ha sido conferido, nos ha sido dado esa victoria que nosotros no alcanzamos. Hubo alguien que lo hizo por nosotros y por eso estaremos eternamente agradecidos. No hay nada que nos pueda ofrecer este mundo que sea tan atractivo como la salvación. No hay nada que nos puedan otorgar, ni los méritos que podamos lograr, que sea más maravilloso de ser llamados hijos de Dios. Oh Dios, esta mañana te damos gracias, porque en medio de este mundo hostil y del afán del día con día, se nos olvida que solamente somos peregrinos, que solamente somos pasajeros sobre esta tierra y nos aferramos a este mundo, nos aferramos a lo que este mundo nos ofrece como el éxito. Ayúdanos, oh Dios, a tener una mentalidad renovada, una mente renovada por tu palabra. Que podamos anhelar, oh Dios, los tesoros maravillosos que nos ofrece una vida piadosa y cristiana.
Señor, que podamos anhelar tener una vida de deleite y de gozo en medio de cualquier situación, recordando y viendo las bondades que tú nos has dado al tener una familia de creyentes, un grupo de hermanos que se preocupan por nosotros y nos aman, que nos alientan y nos motivan a llevar vidas cristianas piadosas. Gracias, Dios, por los líderes que pones en medio de nosotros, líderes fieles, líderes, Señor, que te aman y aman a su pueblo. Gracias, oh Dios, por tu palabra, que tenemos la bendición de poder leerla en nuestro idioma natural. Tu palabra nos muestra quién eres tú y quiénes somos nosotros y cuánto nosotros debemos de ser transformados y renovados para ser llevados a la estatura de Cristo. Y tu palabra, Señor, nos enseña de que así, en este presente, ya podemos conocer el resultado final. Y el resultado final es victoria. El resultado final es vida eterna. El resultado final es eternamente tu gloria, Señor, manifestada a nosotros y disfrutando de ti por siempre una eternidad. En victoria, en gozo y en vida eterna. Pero también, oh Dios, al reflexionar en esto, podemos recordar cercanos a nosotros, familiares, amigos, que están en condenación. Tu palabra nos dice que ellos no están en victoria, ellos están en derrota y en ira. Señor, ten misericordia, de acuerdo a tu plan soberano y salvífico, y te rogamos por ellos. Te rogamos por aquellos que incluso esta mañana pueden estar en medio de nosotros y puedan estar confundidos, puedan estar, Señor, engañados y puedan estar, Señor, en perdición. Ten misericordia y extiéndeles tu misericordia a ellos también, Señor. Te rogamos. Gracias, oh Dios, porque tu palabra es vida, es aliento y es la verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.